sabéis, es la presentación de un libro de alguien muy joven de nuestra localidad, 17 años. Ella es María y su primera novela, corta, como he estado comentando antes con Manuel, porque es una novela corta, es El secreto de la sombra. Hablando antes con su padre, pues me sorprendí un poco de cómo ha llegado hasta aquí, porque ella ha enviado esta novela a distintos sitios y la llamaron. Y yo me imagino el día ese que la llamaron, cómo estaría ella. Yo me la imagino, ella y su familia, porque eso es muy importante, y para una persona tan joven, plasmar por escrito lo que tú sientes, lo que piensas, que te den esta grata sorpresa, tiene que ser algo muy importante. Y ella misma es la que de primera hora quería que presentar este libro, esta novela aquí en Tocino de los Rosales, y nos pusimos en ello. Yo como concejal de Cultura, pero es que aparte soy de Juventud, como comprenderéis, para mí es un orgullo que alguien joven tenga ya estas inquietudes, y que tenga también ella misma la iniciativa de enviar las cosas, que yo tengo también un hijo de 18 años y es que no me lo imagino con esa iniciativa propia de mandar esas cosas a que te las publiquen, porque ya no solo escribir, es tener también la propia iniciativa de querer que te lo publiquen y que las personas leamos lo que ella tiene dentro, porque al final mucho de lo que ella escribe seguramente está muy adentro suyo. Después, otra cosa que también me ha gustado mucho de este acto es que otro autor local, Manuel Díaz Vargas, va a conducir la presentación de este libro. Una presentación, es la primera vez que ha hecho una presentación porque es la primera vez que ha escrito. Y la pobre me decía, ¿cuánto dura esto? ¿Cómo es esto? María, yo he ido a algunas presentaciones, pero es verdad que eres tú la que tienes que hablar y mostrarnos a nosotros y a nosotras lo que tienes dentro y lo que has escrito. Y creo que has escogido a una persona de nuestra localidad a la que queremos mucho para que te conduzca en este día tan importante para ti, para tu familia y para todos nosotros. Solo dar las gracias a los dos porque que haya personas en nuestra localidad con estas inquietudes muestran que somos un pueblo muy rico, no solo en agricultura, no solo en el trabajo, no solo, sino también en cultura. Y yo desde aquí os lo quiero agradecer. Muchas gracias y adelante. Bueno, antes de nada, quiero hacer una mención muy especial al excelentísimo Ayuntamiento de Tocino de los Rosales, porque siempre nos presta su atención, su ayuda, su apoyo para cuando son eventos culturales como es este que vamos a disfrutar esta tarde. También una mención muy especial para su alcalde, Francisco José Calvo Pozo, que es el que está dirigiendo este ayuntamiento, y como no, a nuestra querida concejal de Cultura, Gloria Iglesias Jabato. Y, como no, también daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, porque así juntos es como hacemos cultura y como hacemos el pueblo de Tocino y los Rosales que sea un pueblo cada vez más conocido en la comarca. Dicho esto, y antes de empezar, también quiero hacer una mención para las cositas de mi pueblo, con Antonio Ávila, que está aquí grabando, y también al estudio fotográfico de Juan Jesús Casquero Escorial y a su hermano Manuel, que son los que nos dan este soporte técnico para que esto quede bien grabado y quede bonito, que sea un acto excepcional. Antes de continuar, me gustaría hacerlo mencionando las palabras de un gran escritor, un escritor mexicano, que dijo lo siguiente: abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. Así que os pido un fuerte aplauso para María Vargas, que vamos a presentar. Bueno, María, es un placer poder hacerte esta entrevista, porque realmente lo que decía Gloria es que tiene toda la razón y es lo mismo que yo pienso. Una persona joven que se decide a escribir, que tiene la determinación de enviar su obra a diferentes editoriales para ver si se la publican, y esto hace que crezca una pregunta, que supongo que es la misma que se preguntan los demás. ¿Cuándo y cómo empieza esa inclinación tuya por la escritura y por la lectura? Pues la verdad es que empezó desde muy pequeña, pero nunca había logrado terminar nada, siempre eran relatos muy cortos o inacabados.
Pero fue cuando conocí Wattpad, la aplicación donde muchos escritores escriben y dejan desarrollar su imaginación. Cuando por fin empecé ya a escribir más en serio, pude tomarme más libertades, acabar algunos. Entonces ya poco a poco me fui aficionando a escribir cada vez más. Porque este sería el primer resultado de tu andadura. Piensa que eres muy joven y tienes mucho camino por delante. Pero también quizás, estoy pensando ahora que nos gustaría conocer, hay muchas personas del pueblo que te conocen, pero nos gustaría saber algo un poquito más acerca de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Pues tengo 17 años y estudio comunicación audiovisual. Y al principio no sabía muy bien qué estudiar, la verdad. No sabía si meterme en Bellas Artes, comunicación audiovisual, hacer un grado superior. Entonces lo fui dejando para el final, cada vez más y más y más, hasta que encontré una manera de poder escribir, poder reflejar mi imaginación sin necesidad de estudiar una carrera de letras. Entonces me decidí por comunicación audiovisual y por ahora pues ahí estamos. ¿Se te dan bien los estudios, no tengo entendido? Bueno, sí, yo creo que se me da como cualquier estudiante que es aplicado, que se pone las pilas, que sabe que tiene que aprobar para pasar y tiene claro su objetivo. Si no tienes claro lo que quieres estudiar o a dónde quieres ir, pues es normal que suspendas o te dejes alguna materia por ahí. Muy bien. Y hablando de esas inclinaciones, esos inicios tuyos, ¿cuáles son tus escritores favoritos? Pues tengo 3 escritores favoritos. La primera es Laura Gallego. Con ella descubrí otros mundos, me encantó su forma de expresarse, los personajes. Después está Rick Jordan, que por ahí viene mi afición por la mitología griega. Me abrió también cómo se podía mezclar los mitos con la fantasía. Y por último pues está J.K. Rowling, porque básicamente crecí con Harry Potter, entonces un espacio ya en toda mi vida. Muy bien. No, y además tiene su lógica porque cuando leáis la novela veréis que hay pequeños rasgos de todo lo que acaba de comentar María. Dime alguna novela que sería para ti o que para ti es importante o te ha marcado. Donde susurran, no, donde cantan los árboles, de Laura Gallego. Sí. Fue el primer libro que me leí a fondo y me encantó. Cuando estaba leyendo yo me lo podía imaginar todo con total claridad, era como si yo fuera mismo la protagonista y el final fue lo que más me dejó impactada. Me encantó. Me vais a perdonar porque no puedo desvelar evidentemente la trama, pero anteriormente en Petit Comité, aquí entre los dos, comentándolo, le he dicho cuál era mi opinión sobre la novela corta. Hay un punto de inflexión, un giro, que es lo que le da el atractivo realmente a la novela, así que no podéis dejar de comprarla porque ese giro es lo que hace que se vean las tablas que uno tiene como escritor. Evidentemente es muy joven, todos tenemos que ir aprendiendo día a día, pero eso demuestra la imaginación, los ambientes que ella crea en esa trama, no en esa trama, sino en la historia en general, demuestran que tiene cualidades importantes. Y ese giro último es fantástico, no lo podéis perder, ¿eh? Volviendo otra vez al tema, que voy a parecer un vendedor de libros. Quería preguntarte, María, ¿tú qué eres más, de brújula o de mapa? Me explico. Hay muchas maneras de escribir, pero básicamente los escritores suelen ser de dos tipos. O de brújula, es decir, me echo al monte y voy escribiendo según me voy acordando o voy pensando, o se va desarrollando la trama, o me hago un mapa y lo voy siguiendo. En este caso, tú, María, ¿qué eres más, de brújula o de mapa? ¿Tenías una escaleta preparada antes de empezar a escribir? ¿Te ceñías al guión o según te iba apareciendo? Al principio tenía un guión, tenía claro dónde iban a ir los personajes, qué iba a ser, dónde iba a ser, todo. Pero a medida que iba pensando, y también con ayuda de una compañera, pues fui cambiando cosillas.
Entonces al final creo que ha sido una mezcla de ambos. Lo que yo tenía pensado no tiene nada que ver con el final que ha resultado. Estoy contenta con el final. Pienso que es aún mejor del que yo tenía pensado. Pero también me ha gustado empezar con los personajes claros, todo, porque así no me he ido desviando del objetivo principal. Entonces ha sido cosa de ambas cosas. Yo tengo que decir, María, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Si haces una escaleta, haces un guión, pero hay personajes que son muy malvados, entre comillas, porque van tomando vida y te dicen, no, no, por aquí no, y me ha pasado a mí, o sea que te comprendo totalmente, es verdad, ¿eh? Te haces la escaleta, te haces el mapa, pero luego, evidentemente, siempre hay una cosa que al final te obliga a algún personaje, o sea que sí, sí, así es. ¿Y cómo se te ocurrió esta historia? Pues en verdad se me ocurrió espontáneamente en una hora libre que tenía en mi instituto. Toma. Fue espontáneamente y yo divagando, pues básicamente se me ocurrió el personaje principal y ya después fui añadiendo elementos poquito a poco y al principio lo escribía todo en un trozo de papel, lo que me iba viniendo, cómo iban a ser los personajes y todo. Después ya cuando lo iba pasando al ordenador ya fue volar mi mente y iba escribiendo sola, pero principalmente se me ocurrió espontáneamente, así, sin nada. Una idea que se me pasó por la mente, me gustó, entonces decidí desarrollarla, desarrollar más los personajes, a ver cómo podía acabar, cómo podía desarrollarse la trama y ya está. El proceso creador, entonces, ¿cómo fue? Fue intenso por lo que veo. Pues sí, la verdad es que sí. Al principio escribía lento, muy lento porque no sabía cómo hacerlo ni cómo desarrollar la historia, no sabía nada básicamente. Pero cuando llegué a cierto punto ya llegaba un momento en que no podía parar de escribir y necesitaba plasmar las ideas porque se me iban, entonces yo necesitaba ponerlo sí o sí porque no quería que se me fuera, me gustaba. Después ya elegía de varias cosas, elegía la que más me gustaba, pero básicamente fue principio muy lento, después ya fue súper veloz. Sí, 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 te comprendo. ¿No te parece que cuando estás metida, inmersa en ese proceso, es como que te vienen las palabras solas que alguien te las está dictando? Sí, sí, sí. Es curioso, pero es cierto, es que pocas cosas son tan apasionantes como escribir. Está mal que lo digamos nosotros, pero es verdad. ¿A que sí, María? Sí, sí, sí. Es algo realmente que... Y acerca del título del libro, ¿se te ocurrió? ¿Ya lo tenías pensado? ¿Cómo fue? El libro, la verdad, fue una cosa un poquillo rara, porque al principio tenía un título totalmente diferente para el libro, pero a medida que se iba desarrollando me di cuenta que el título que tenía en principio no le pegaba a la historia del final, sobre todo el final. Entonces dije, tengo que cambiarlo porque no pega, no llama la atención, no es el libro. Entonces fui probando varias veces, al principio tenía un título, después otro, después no tenía título, era en blanco. Pero al final, una noche, se me ocurrió, debido al principio, al misterio que tiene el principio, la historia del pueblo, pues dije, yo creo que el secreto de la sombra pega sobre todo por el final. Entonces dije, lo voy a poner a ver si me cuadra. Al final nos dejas, hablando de eso, el final lo dejas tan abierto que ¿has pensado en hacer una segunda parte? Voy a hacer una segunda parte. Lo sabía. Voy a hacer una segunda parte. Todavía no, estoy todavía poniendo ideas. Va a ser más extenso el siguiente libro que este porque voy a desarrollar aún más el personaje principal. Me he quedado con ganas de desarrollar más el personaje, me ha gustado mucho. Y por eso voy a hacer una segunda, mucho más interesante, con más giros que este, desarrollando aún más los personajes. También habrá otros que pueden que no sean o sean lo que parecen ser, como ha pasado en este libro. Entonces, eso es importante. Entonces sí va a haber una segunda parte. Perfecto. Y ahora, sin desvelar el final, por favor, María. Pero sin desvelar el final, ¿podrías explicar con tus palabras de qué versa, de qué trata la novela? Básicamente la novela es
la historia de un hombre que sucede en una fábrica por la noche, cosas raras, como toda película de terror, cosas raras van sucediendo, pero llega un momento en el que las cosas raras no son fantasía como cree el protagonista, sino que son otra cosa. Y a medida que se va desarrollando la trama, lo que le sucede al protagonista, cosas aquí y allí, al final va surgiendo un cambio y es lo que provoca el final del protagonista y lo que le abre los ojos sobre algo que él al principio del libro jamás hubiera creído haber podido hacer eso. Es enfrentarse con una realidad que le pone frente al espejo. Está muy bien, sí señor. ¿Hay algún pasaje de la novela corta que estás especialmente orgullosa de ella? Estoy muy orgullosa cuando hablan unos personajes y cuando llega la hora donde va a venir un personaje también. A las 12. A las 12. En ese momento era la mitad del libro, fue cuando a partir de ese momento cuando empecé a escribir más rápido, porque quería ver cómo iban a suceder, desarrollarse las cosas. Entonces eso me gusta mucho porque ahí es cuando empieza en verdad el cambio del protagonista, es cuando ves en los pequeños cambios que va teniendo el protagonista, el por qué va pensando así, va haciendo eso, ¿sabes? Sí, señor. Además, hay una cosa curiosa que os quiero comentar, y es que una persona que le guste la lectura se da cuenta como el ritmo se acelera. Y eso lo consigues bien, ¿eh? O sea que, María, de verdad, el ritmo se va acelerando, pum, 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 y entonces cuando uno se da cuenta dice, pues no, pues perdón, se me ha escapado. Pero dice, ostras, es que ya te da la misma inercia del relato, se convierte en más rápido, entonces te tienes que llegar hasta el nudo final en el cual ya no en el nudo, sino el desenlace final, que no me salía la expresión. Y una cosa que no te lo había puesto aquí para preguntártelo, pero se me ha ocurrido, es la siguiente. ¿Hay interferencias? ¿Sí? Que se me ha ocurrido así hablando contigo, María, porque la verdad es que se hace muy, muy ameno. Y además me siento bastante identificado contigo porque tenemos puntos que hemos pasado por las mismas situaciones o parecidas, y una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención ha sido ver cómo mezclabas en la trama diferentes mitologías, como es la griega o como es en este caso la persa, porque aparece un personaje que no voy a mencionar porque si no destriparía la novela, ¿no? Pero, ¿cómo es que haces esa fusión? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo se te ocurre hacerlo? Pues principalmente soy una friki de la mitología, entonces quería plasmar algo mío. Entonces dije, tengo que poner algo de la mitología griega sí o sí. Pero a medida que iba desarrollando la trama, la historia, pensé, ¿por qué no puedo poner otra mitología que no sea tan escuchada, donde se hagan tantas cosas? Porque la mitología griega se ha hecho películas, libros, prácticamente ya todo el mundo sabe un poco de mitología griega, quiera o no. Entonces pensé, voy a hacer algo con una mitología que no sea muy escuchada, que le entre la curiosidad a la gente, y así no se hace tan pesada el libro con mitología griega ya, que ya te quedas harto de la mitología. Entonces, pues básicamente busqué la forma de poner las dos juntas, de que sin que te hiciera muy aburrido, y fue en el final cuando dije, aquí pega un poquillo de mitología persa. Entonces puse y me cuadró perfectamente, es que era... Sí, queda redondo, queda redondo. Ya también te quería preguntar que ¿cómo has vivido el hecho que te publicaran tu ópera prima, tu primera novela? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sensaciones? ¿Qué es lo que sientes? Explícanos cómo estás. Pues al principio no me lo creía. Total, ¿quién va a creer que le van a publicar un libro? Es algo que ni siquiera se te pasaba por la cabeza. Entonces al principio básicamente era que no era posible, no y punto. Pero a medida que iban hablando con la editorial y todo,
y me mandaron el contrato, dije, espérate que es verdad que me van a publicar el libro. Entonces fue un poquillo alegría, pero a la misma vez miedo. No sé, fue una experiencia un poco rara. Entonces que se publicaba el libro es un poco de muchas emociones mezcladas. Alegría, miedo, incredulidad, no sé, un poco de todo. Una mezcolanza ahí de sensaciones y sentidos, ¿verdad? En medio. De todas las maneras, ahora ya sí que eres consciente de que realmente tu novela pues se está leyendo, ¿no? ¿Eres consciente de ello? Sí. ¿Y estás trabajando en algo actualmente? ¿Estás trabajando en otra novela, en algún escrito? Sí, estoy trabajando en otra novela. Es totalmente... ¿Novela, relatos cortos? No, novela. Es totalmente diferente a esta. No tiene nada que ver, absolutamente otro mundo, otros personajes que no son para nada iguales. Entonces está ahí un poquillo aparcada porque con la publicación de esta no he podido seguir, pero tengo pensado terminarla y a ver qué sucede con eso. Muy bien. Ahora que más o menos que estás como recopilando información, haciendo los primeros bosquejos, ¿no? Supongo. Perfecto. Y también te quería preguntar acerca del apoyo familiar para conseguir tu objetivo. ¿Tú siempre has notado que tus padres, tu hermano, te han arropado, han estado siempre apoyándote? Cuando se lo dije, sí, pero al principio no tenían ni idea. Así. O sea, que ellos mismos no sabían. No, fue una cosa que hice de espalda de todo. Más, cuando estaba escribiendo con el ordenador, me acuerdo que mi madre me decía que dejara el ordenador, que eso era horas muertas, que podía estar haciendo otra cosa. Pero yo me quedaba callada y no decía nada. No sé, me gustaba estar en el ordenador, así que poquillo me daba igual. Y después cuando le dije que me iban a publicar la historia, pues entonces ya fue un poco que no se lo creían tampoco. Pero cuando le enseñé el contrato y todo ya fueron asimilando un poquillo las cosas. ¿Hay algún profesor de literatura o profesora que te haya impactado, te haya ayudado cuando tú, mucho antes de hacer esta novela, que te hubiera marcado para escribir? La profesora que tuve este año en segundo bachillerato, mi profesora de lengua, Almudena, me ayudó mucho porque yo, en verdad, este libro lo iba a mandar para un concurso. Entonces yo le mandé lo que era un borrador, aunque eran nada más 1000 y algo de palabras, que no tenía nada que ver con esta, pero era un borrador de lo que es ahora esta historia. Y me ayudó mucho, me lo corrigió, me dijo, para escribir mejor tienes que hacer esto. Entonces sí, mucho apoyo por su parte y muy contenta con ella. Me dio más ganas de seguir escribiendo, aumentar la pasión esa y muy contenta con ella. Yo creo que casi todas las personas que nos gusta escribir o leer hemos tenido algún profesor que nos ha marcado. En mi caso yo tenía un profesor que se llamaba Don Blas, bueno, le decimos Don Blas, que para unos era un tostón, pero yo es que se me pasaban las horas con él escuchándolo y ese fue el que me inclinó hacia lo que era la lectura y la escritura. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Pues no sabría decirte, en 10 años pueden pasar muchas cosas, así que no sabría decirte si me veo, no sé, escribiendo o grabando, no sé. Yo... ¿Grabando? ¿A qué te refieres cuando grabando? Porque me gustaría ser directora de cine. Ah, entonces, bien. me gustaría poder dirigir películas. No es incompatible, ¿eh? No. Sí, te he cortado, continúo. Que no sabría si podría estar grabando, escribiendo, entonces dejo un poco las puertas abiertas y lo que venga, vendrá. Si voy a estar escribiendo, pues bienvenido sea. Si voy a estar haciendo otra cosa, pues bienvenido sea también. Mientras no deje atrás lo que me gusta, como es escribir o dibujar. ¿Dibujas también? Sí. Yo no lo sabía. O sea, explícame un poquito esa faceta. Bueno, me metí en Bellas Artes, entonces me gusta dibujar, allí pues lo expandí aún más, aunque no soy un paciente,
entonces terminábamos rápido los dibujos, quedaba un poquillo mal, pero básicamente me gustaba cuando no me aburría, claro. Entonces, pues cuando me siento muy estresada o agobiada me pongo a dibujar o a escribir, y cuando no tengo ganas de escribir, pues... O sea, escribir también es como una válvula de escape, ¿no? Para expresar tu creatividad. Sí, yo cuando escribo cosas que a lo mejor no haría ni de broma en la vida real, pero como es ficción, pues hago que un personaje haga cosas que son bárbaras o no debería de hacer. Entonces sí, es como un cambio. Me lo has puesto en lance, como dirían en terminología taurina, porque eso es prácticamente como la presentación que he hecho al inicio de nuestro amigo Rafael Pérez Gay, que es un escritor mexicano, que él decía: abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro, y por lo tanto tú nos has abierto una puerta a un mundo que has creado y que, no sé si lo he comentado anteriormente, pero lo que me gusta mucho de María es el universo que crea, las escenas. Sería como, por ejemplo, en fotografía, que he aprendido mucho gracias a Manuel y a Juan Jesús Casquero de fotografía, cuando te escucho hablar. Al escribir, cuando te haces la composición de la escena, pues las escenas que ella crea lo hace bien, muy bien. Una escena sórdida, una noche lluviosa, ¿verdad, María? Sí. Es decir, todo es la fábrica que está que se cae. Es decir, todo eso lo crea con arte, lo hace con arte. Y eso me encantó mucho. Ese mundo que tú has creado, como dice Rafael Pérez Gay, es el que os invitamos a que descubráis con El secreto de la sombra. Luego, cuando acabemos este acto, a la entrada podéis adquirir una copia que además os lo va a dedicar de puño y letra la escritora. Y yo, por mi parte, simplemente decir, si queréis hacer alguna pregunta, ¿alguno del auditorio? ¿Tú? Dime. ¿Cómo? Ah, que ¿cuánto cuesta? No. Yo es que lo compré aparte. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto lo pueden adquirir? 15 euros. 15 euros. Michal no se está haciendo propaganda, ¿eh? Bueno, pues yo por mi parte nada más, simplemente pediros, agradecerle a ella. A ver, ¿sí querías comentar algo? ¿Cuánto has tardado en hacer el libro? Pues empecé el libro porque lo iba a presentar para un concurso de historia corta, que no podía tener más de 8.000 caracteres. Entonces lo empecé para ese concurso, que me lo dijo una amiga. Cosas del directo que no pasa nada. Te comentaba, jovencito, que ¿cuánto tardaste más o menos? Sí, bueno, lo iba a presentar a ese concurso. Entonces, el primer borrador para ese concurso tardé bastante tiempo porque lo tuve que crear todo de cero. Pero a partir de ese borrador, ya esta historia, pues básicamente tardé entre 1 o 2 semanas porque ya tenía la idea. Sabía lo que iba a pasar y todo, entonces empecé a escribir, a desarrollar más las cosas, todo más. Lo que sí tardé un poco más en el final, porque quería darle, no sé, un final distinto al que yo tenía pensado, porque no me cuadraba mucho. Entonces ahí sí tardé un poquillo más, porque no sabía cómo hacer que los personajes hicieran lo que quería que hicieran, que pasara lo que quería que pasara, entonces no sabía encontrar las palabras adecuadas para mi historia, ese final. Al final lo conseguí, entonces... Sí, porque hay una voz interior que es la que nos guía y nos dice, no está, hay algo que nos dice, y cuando está, se nota ese clic, ¿verdad que sí, María? Sí. Resumiendo, lo que María sobre un mes tardaría en hacer la novela, ¿eh? ¿Tú quieres preguntar? Dinos. ¿Cuántos años tenía cuando hizo el libro? ¿Cuántos años tenías cuando...?
¿Cuántos años tenías? 16. 16. Fijaros, 16. Por eso es más digno de loa o de alabanza, porque realmente una persona tan joven que tenga las ideas tan claras y que desarrolle esos mundos, es para estar orgulloso. Tenemos un pueblo y no es porque seamos de aquí, pero sinceramente para un pueblo de unos 9.000. Gloria, ¿cuántos habitantes tiene Tocina? 300. Más o menos, entre Los Rosales y Tocina. Pues aquí hay un potencial, bueno, es que hay un ramillete de escritores que yo me quedo sorprendido realmente, ¿eh? O sea, que muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quería hacer un comentario. Sí, Joana. Referente al autor que has hablado mexicano. Sí. Rafael Pérez Gay. Detrás de la puerta. Sí. Me ha hecho mucha gracia porque en el libro de María se abren muchas puertas. Sí. Dentro de la fábrica. Sí, sí. Y hay una en especial que es la que da el giro. Sí, es verdad. Y digo, parece que os habéis puesto de acuerdo y quería hacer comentarios. Porque parece que se han puesto de acuerdo entre el escritor americano y el libro de María. Y el libro de María, sí que es verdad. Me ha gustado mucho y lo quería... Lo querías mencionar, pues es verdad, Joana, porque cuando... Esto puedo explicar el final, porque si no... Lo que está deseando. Y aparte también me gustaría comentar, que no, me parece que no había hecho mención, que el diseño de la portada lo ha hecho ella. Ah, ¿ves? Eso no lo ¿Cómo has sabía. dicho que le gusta pintar? Sí, sí, sí. Pues está francamente bien, porque además es muy sugerente. Y te haces una idea de lo que te vas a encontrar en las líneas, en las páginas. Pues enhorabuena, de nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿hay alguna otra pregunta más? Pues entonces ya, sin más dilación, simplemente os voy a pedir un fuerte aplauso para María Vargas.